La felicidad es el gran tema, posiblemente lo que más preocupa al ser humano. Se trata de nuestro principal objetivo. Hay quien anhela la fama, el dinero o el amor, pero si desea tanto cualquiera de estas cosas es porque cree que de este modo alcanzará su verdadero objetivo, ser feliz. Bienvenidos al primer programa de Carpe Diem. A partir de hoy, cada miércoles a las 9, vamos a hablar de temas que nos mueven, afectan, condicionan. Y vamos a darte todo tipo de herramientas que te ayuden a mejorar aquello que puede que ahora mismo no te deje avanzar. Xavi Sabín, psicólogo general sanitario y experto en psicología del trabajo y las organizaciones. Y Lola Carrasco, una servidora al otro lado del micro y en el control técnico. Somos los encargados de acompañarte los próximos minutos en Carpe Diem. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, Lola. ¿Qué me cuentas acerca de la felicidad? No sé si tienes datos al respecto, creo que sí. Alguno tenemos. Vienes preparado, ¿no? Alguno tenemos. No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, pero que yo esté de acuerdo pues tiene una importancia relativa. Resulta que la Universidad de Harvard también están de acuerdo contigo. Vienen haciendo un estudio desde hace más de 75 años investigando la salud y la felicidad de las personas. Este estudio actualmente lo lleva el doctor Waldinger. Es la cuarta persona que lleva este estudio porque es un estudio muy longevo, posiblemente el estudio más largo que se ha hecho, sobre todo respecto a la felicidad. Y en la actualidad este estudio sigue alrededor de 1.300 personas, pero las siguen en cuanto a entrevistas, pero en cuanto a resultados médicos, hacen escáneres. Es un estudio ciertamente potente y complejo y muy interesante. Y vamos a lo que interesa, las conclusiones. ¿Hay alguna conclusión que podamos dar a nuestros oyentes para que nos ilumine un poco en el tema de la felicidad? Si es que estamos equivocados o no. Lo que están viendo es lo que avanzabas. Por encima de la fama y el dinero, lo que da la felicidad son las relaciones con las personas. Y la felicidad correlaciona con la salud. De manera que aquellas personas más felices, que son las que tienen vínculos más saludables, tienen propensión a vivir más tiempo y vivir de mejor manera. Waldinger afirma que las personas que están más satisfechas a los 50 años están más sanos a los 80. Es decir, que aún estamos a tiempo, ¿no? Si no tenemos buenas relaciones con nuestro entorno, no sé. Si queremos llegar en condiciones óptimas a la vejez. Y si alguno de los que nos escucha ha pasado los 50, que no se rinda, que todavía puede mejorar sus relaciones sociales, su felicidad y su salud. Bueno, para empezar escuchándonos, que nosotros también somos relaciones sociales, ¿no? A través de la radio, pero que también les podemos ayudar en esa condición. Cuéntanos alguna cosa más de este estudio, no sé si... Hay un dato más interesante, que es que la Asociación Americana de Psicología afirmó con contundencia en una conferencia que la soledad es un peligro para la salud pública tan importante como la obesidad en Estados Unidos. Bueno, pues entonces dos cosas importantes. Cultivarnos socialmente y también cuidarnos a nivel ejercicio orgánico y comiendo bien, ¿no? Para no llegar al sobrepeso. Si hacemos las dos cosas, casi seguro que viviremos tiempo y felices. Eso es lo importante. Bueno, pues nada, empezamos con datos y con información y tenemos algo más que hemos acudido a los filósofos, ¿no? Sí. Esto de la felicidad evidentemente no es nada nuevo y no viene de ahora que la gente desea por encima del dinero y de la fama la felicidad. Y entonces lo que hemos hecho ha sido acudir a Jacobo. Y el otro día estuve hablando con él y si quieres, si te parece bien, pues lo escuchamos. Pues vamos a escucharlo. Hoy, en la primera entrevista del primer programa, nos acompaña Jacobo Zabalo Puig, licenciado en Filosofía, doctor en Humanidades, filósofo, profesor universitario y crítico musical. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches, Xavi. Muchas gracias por invitarme a este primer programa, debo decir. Estoy encantado y más con el tema que nos vas a proponer. Perfecto, pues arrancamos. Lo primero que quería comentarte es si tú también considerabas que era una buena idea invitar a un filósofo al primer programa de psicología. Bueno, yo creo que invitar a un filósofo siempre es una buena idea. No, fuera bromas, me refiero que teniendo en cuenta, como digo, el tema y sobre todo que la psicología como disciplina pues está muy emparentada con la filosofía. Me parece que es muy interesante. Bueno, otra cosa es si la filosofía hoy en día y las herramientas que pues, nos ofrece tienen la utilidad práctica que puede tener la disciplina que tú practicas, la psicología. Ahí quizá yo te diría que la psicología tiene mucho más que decir, pero nuestra contribución pues la vamos a dar a medida de lo posible, claro. Muy bien. ¿De dónde bebe la
la psicología de la filosofía? La psicología como tal no existía y se ocupaban del alma, muchos de ellos, también hubo quien negó la existencia del alma o quien se lo planteó, pero los inicios de la filosofía, pensamos en Platón, en Aristóteles, no se cuestiona la existencia del alma y es este principio interno que trasciende el propio cuerpo y que, como digo, pues hay que tenerlo muy presente, cuidarlo en la medida de lo posible. Bueno, ¿sabes que este primer programa va dedicado a la felicidad? Pues sí. Y entonces, lo primero que quería que me explicases es qué opinaban los clásicos acerca de la felicidad. Bien, me gusta que me hagas esta pregunta. Bueno, si un tema interesó a los clásicos fue precisamente el tema de la felicidad. Debo decir ante todo que no en todas las épocas, no en todos los tiempos, el tema de la felicidad que nos parece a nosotros fundamental, urgente, acuciante, ha estado en el centro de la reflexión filosófica. Se suele decir que en las épocas de transición o de crisis es cuando más uno se plantea cómo ser feliz, y si se lo plantea es porque no lo es, básicamente. Y hay filosofías, hay escuelas filosóficas cuya función es básicamente terapéutica. Por tanto, no se llaman psicólogos, pero hacen explícito esta necesidad de terapia, de cuidado del alma, de acompañamiento, incluso de salvación. En la época en la que más éxito tienen estas escuelas filosóficas es también en el momento en el que florecen las sectas gnósticas y también en la que el cristianismo pues haya su espacio natural. Es en la época clásica, pero es en la época, me estoy refiriendo a la época posterior a Platón y Aristóteles, la época helenística. De esto, si quieres, hablaremos. Los primeros en plantear el tema de la filosofía seguramente fueron Platón y Aristóteles. Luego les seguirían estas escuelas más psicológicas, digamos. ¿Y qué decían Platón y Aristóteles acerca de la felicidad? Sí, bueno, el término felicidad como tal no es un término que, que deriva del latín como tal, pero el término equivalente griego, Platón no lo tiene tan presente como su discípulo Aristóteles. Platón considera que la mayor felicidad es abrazar, alcanzar el bien supremo. Y el bien supremo, lo explica en algunos de sus diálogos, ahí en La República, por ejemplo, ¿verdad? Es este principio, la idea de bien, que hace concebible el resto de ideas, que permite que pensemos bien, que seamos buenas personas y que la realidad se nos muestre tal como es. Sí que no es nada materialista. No es nada materialista. Ni siquiera tiene que ver con la relación de pareja o con... Nada. No, los griegos que tenían sus parejas y sus cosas, pero no lo mezclaban. Tenían las dos cosas, sus parejas y sus cosas. Tenían muchos tipos de parejas y no lo mezclaban con la felicidad. En principio, un tipo de pareja no lo mezclaban demasiado con la felicidad, me refiero al tema del matrimonio, y el otro, entre amigos sí que se debatían estas cuestiones más filosóficas. Los griegos... Sí, lo vinculaban con el pensamiento, ni con el prestigio, ni con el poder, ni con el dinero, ni con otros objetivos a lo mejor más... Bueno, como decíamos los griegos, y soy el primero en incurrir un poco en esta ambigüedad, digamos, los griegos son, si pensamos en los griegos clásicos, el tema de la felicidad no es tan urgente, no es tan importante como en los griegos de la época posterior a la época clásica. Todavía hablamos de antigüedad, estamos hablando después de la muerte de Alejandro Magno, después de la muerte de Aristóteles, prácticamente el mismo año, el año después sucede una de la otra. A partir de entonces se inaugura lo que es la época helenística, y ahí es cuando digo que por la crisis social cae la ciudad-estado, la idea de polis, la idea de comunidad deja de estar tan presente, y los individuos, no digo que de manera masiva, pero es característico de esa época, la necesidad de buscar asidero, de buscar fundamentación. Durante la época clásica, Platón y Aristóteles se preocupan de la felicidad, pero todavía de forma muy especulativa. Vale. Si hemos de hablar de uno que inicia esta senda del camino de la filosofía práctica, de cómo alcanzar la felicidad personal, sería Aristóteles. ¿Qué opinaba? Bueno, aparece esta palabra que los filósofos o los estudiantes de filosofía o los amantes de la sabiduría tienen presente, que es la versión griega de felicidad, y el término es eudaimonía, la famosa eudaimonía, que puede traducirse como buena vida, una vida plena, una vida en la que se incorpora la parte material a la que tú hacías alusión antes, justamente. Lo que para Platón la felicidad era una idea, era concretamente la idea de bien. Aristóteles, que perteneció a una familia de médicos, que le interesaba, que era un empirista en el fondo, la experiencia, lo que veía, lo que tocaba, lo que eso le enseñaba, lo que eran las cosas, pues entiende que la felicidad no es algo abstracto, no es un bien abstracto, es muy concreto, tiene lugar en las circunstancias en las que vivimos, y que uno, para ser feliz, pues eso, tiene que rodearse de personas, de un ambiente, de unas circunstancias propicias. Vale, o sea, ya es más pragmático, ya lo lleva a conductas y a situaciones concretas. Sí, totalmente, mucho más pragmático.
Tiene su parte, evidentemente. Aristóteles también habla de de virtudes intelectuales, también tiene una vertiente metafísica a su pensamiento, pero cuando habla de filosofía práctica, de lo que nos estamos hablando ahora, de cómo ser feliz, de qué consiste la felicidad, entiende que la felicidad es esa buena relación que tiene el individuo consigo mismo, cuando se acostumbra a deliberar y a tomar buenas elecciones. Como digo, para eso hay una formación, hay un hábito, la idea de hábito está muy presente en Aristóteles, y por tanto el virtuoso no es aquel que concibe la idea de virtud, sino aquel que la practica. Y cuanto más practica la virtud, cuanto más se ejercita, pues mejor es y más feliz su vida. O sea que la felicidad es un hábito. Tiene que ver bastante. Diría yo sí. que Aristóteles, separándose de lo que Platón pensó, lo concibe así. También dice que todos los hombres y mujeres, pues por el día a día lo que buscamos, lo que hay, la finalidad a la que apuntan nuestros actos, es la felicidad, justamente, esta eudaimonía, esta buena vida, esta buena relación con nuestro daimon, con nuestro espíritu, le podemos llamar, con nuestro principio interno, con nuestra alma, si quieres, en un sentido moderno. Y como digo, eso pues sí tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la... ¿Y la felicidad como expresión latina y no griega? Sí, bueno... debo decir que en contexto latino lo que encontramos son escuelas filosóficas que derivan de estas otras escuelas helenísticas a las que he mencionado. El estoicismo, por ejemplo, y Séneca es uno de estos pensadores latinos que usa mucho la palabra felicidad, siguiendo pues las ideas del estoicismo griego. Pero, desarróllalo para que lo podamos entender. Bueno, o sea, ¿qué es el estoicismo? ¿En qué consiste? El estoicismo, buena pregunta. El estoicismo es una de estas escuelas filosóficas que tienen lugar, que se originan en la época helenística. Después de que Aristóteles haya rebajado, digamos, el calibre metafísico, o mejor dicho, intelectual de la idea de bien, de la idea de virtud, de la idea de bondad, una vez que lo baja al mundo, como digo, en este contexto, hay un historiador de la filosofía de aquí, un profesor de la UB, que habla de pérdida de consistencia. Considera, Martínez Marzoa, es el nombre de este autor, que en la época helenística se vive esta pérdida de consistencia, esta crisis, básicamente. Crisis que no habían experimentado Platón, crisis que no había experimentado Aristóteles. Estamos simplificando un poco siempre que hablamos de épocas, pero bueno, también hay que tener ciertos referentes y contextualizar. Y es así, en este contexto de crisis, en este pequeñito libro que antes leías, ¿verdad? Se habla incluso de épocas de transición. Pues en el contexto de crisis... ¿El libro se llama La felicidad? La felicidad. Es un libro que es muy recomendable, no solo porque sea breve en este mundo nuestro tan ajetreado. La felicidad, todo lo que debes saber al respecto y por qué no es lo más importante en la vida, de Wilhelm Schmidt. Y es un libro de filosofía. Es un libro de filosofía, es un libro escrito por un filósofo, pero alguien que también ha practicado mucho la filosofía, ha estado al cuidado de enfermos, ha trabajado en hospitales. Es muy interesante, y aquí no está hablando directamente al pasaje al que me refiero para ilustrar un poco lo que es la ética helenística, la terapia de las filosofías de época helenística. Dice, y digo, no se está refiriendo a esta época, pero vale perfectamente el argumento, dice Wilhelm Schmidt: en tiempos de transición los seres humanos le exigen a la vida de forma individual la felicidad que en general no pueden esperar del sistema, de la sociedad, del Estado. En épocas de transición, en épocas de crisis, de forma individual, de forma personal, los seres humanos quieren recobrar esa, usando la palabra la expresión de Martínez Marzoa, recobrar la consistencia. Se experimenta una especie de resquebrajamiento. Lo que dice Martínez Marzoa es, y esto como psicólogo seguramente tendrás mucho más que decir, que uno puede vivir en la crisis un día, 2 días, 3 días, pero uno no puede estar instalado en el abismo. Entonces, lo que dice Martínez Marzoa es que hay un mecanismo de compensación a la vivencia de pérdida de consistencia. Se elabora una serie de estrategias para adquirir esa consistencia. Por eso he hablado de sectas gnósticas, de escuelas filosóficas. La felicidad la buscas cuando la pierdes. Hombre... No, o sea, lo que entiendo, ¿no?, es cuando hay una crisis existencial, cuando las cosas no van bien, cuando lo económico... Si es que no, dinos, Jacobo. No, claro. Lo que está claro es que muchos, queriendo hablar de la felicidad, y muchos pensadores contemporáneos, no sé si llegaremos a hablar de ellos, porque es un tema enorme, tan interesante, queriendo hablar de la felicidad, inevitablemente acabamos hablando de la infelicidad, es decir, que somos conscientes de lo que nos falta.
Debo decir que filosofía, y esto está en Platón, filosofía, como todos sabemos, es amor o anhelo o búsqueda de la sofía, de la sabiduría, pero Platón lo entiende en un sentido no forzosamente positivo. Considera Platón que la filosofía ya no la tenemos y que ahora, como amantes de la filosofía, hemos de volver a ello, hemos de alcanzarla. Pues con la felicidad, si uno está feliz, no se hace muchas preguntas no se hace ninguna pregunta acerca de cómo volver a ello. Y por tanto implica una caída, un anticlímax, una necesidad de retornar a eso. Como digo, los hombres siempre han estado igual de felices o infelices. Lo que diferencia es que hay épocas en que hay herramientas facilitadas por el Estado, por la religión dominante, que hacen que esa infelicidad se experimente de una manera más llevadera. Durante la Edad Media, podemos pensar, ¿ha habido alguna vez una época entonces pasa más eso, dura? Aparece el cristianismo y le da la vuelta al concepto de felicidad. Totalmente. ¿Y lo enfoca como qué? Como que la felicidad no es una cuestión que nos tenga que... Que nos importe o que deba importarnos. La felicidad es temporal y todo lo que es temporal es pasajero. Bueno, más que la felicidad, la infelicidad, porque durante la Edad Media la gente, pues no sé si era más o menos feliz, pero está claro que la extensión de la vida, la esperanza de vida era brevísima, epidemias, guerras, todo lo que te puedas imaginar. La felicidad la planteaban en la siguiente vida. Exacto, la felicidad era algo para la eternidad. Si uno lo piensa, pues la compensa, ¿no? Pensar, bueno, llevo aquí unos añitos que tampoco iban a ser muchos de sufrimiento. Estaré 20, 25 años o 30. Si hago lo que me dicen, estoy simplificando y que nadie se sienta ofendido, tengo una posibilidad de eternamente gozar de esa felicidad. Por eso para el cristianismo, ya digo, quizá la época en la que más se ha sufrido por cuestiones circunstanciales, materiales, es la época en la que ha funcionado mejor este mecanismo de compensación, este retorno de consistencia del que antes hablábamos. Tan mediático, Byung-Chul Han, si lo he pronunciado bien. Este filósofo coreano pues dice, y lo dijo hace poco en el CCCB, dice, ahora mismo uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando. Esto lo dijo el año pasado, pero viene a redundar en lo que yo he leído antes de Zizek. Lo que dice Zizek del psicoanálisis es que ahora que han caído los tabúes, en buena medida, los tabúes sexuales, ahora que el individuo goza de una libertad de su cuerpo, que se... Bueno, al mismo tiempo siente todavía un imperativo, podemos llamar superior o no, pero siente el imperativo que es justamente, siente la obligación, está atosigado por el imperativo de tener que ser feliz, de tener que gozar, de tener que hacer de su vida, como dice en este caso Sloterdijk, una experiencia fascinante, ¿verdad? Como si estuviéramos en un parque de atracciones todo el tiempo. Ahora quizá el superior, perdóname si me pongo un poco freudiano, pero el superior no nos está machacando a base de prohibiciones, de no puedes desear, no puedes tal, sino que ahora lo que nos está diciendo el superior en colaboración con el principio del instinto de placer, es decir, has de disfrutar, que son 2 días que tu vecino disfruta, que mira en Instagram, que mira no sé qué. Claro, yo intuyo que esto es causa de infelicidad. O sea, la búsqueda de la felicidad te la aleja. Puede alejártela. Alejártela. Pero también hay buenos psicólogos, hay buenos coaches, hay buenas lecturas de filósofos o de literatura pura y dura, hay buenas conversaciones que a uno le pueden dar pautas o herramientas para buscar la felicidad sin que eso suponga vivir en la pérdida. Jacobo, para acabar, me gustaría, ya que tienes un montón de citas, que nos regales una bien bonita y bien inspiradora para acabar. Esta no, sí, una positiva, una alegre. Una alegre, sí. Pues... Una que nos haga un poquito más felices. La verdad es que estoy inundado de citas, pero no tengo una seleccionada. Con todo, acabaremos con Bertrand Russell, que en una cita que tengo aquí, una de las muchas, dice: el secreto de la felicidad es que tus intereses sean los más amplios posibles y que tus reacciones hacia cosas y personas sean amistosas en vez de ser hostiles. Bueno, me gusta, sí. No estaba escogida, pero es curioso porque en este libro Bertrand Russell... O sea, ser capaz de disfrutar de muchas cosas y portarte bien con los demás. Claro, aquí no hay nada de budismo, no hay nada de espiritualidad oriental, no hay nada, pero sin duda
que conecta con este tipo de sensibilidad que hoy en día estamos desarrollando, que busca eliminar el conflicto, y se puede hacer desde la psicología, desde otras disciplinas. Bueno, dice dos cosas, ¿no? La capacidad para disfrutar Sí. y ser buena gente. Exacto. Pues me quedo con eso. Jacobo, gracias y tengo ganas de más, así que espero que te Fantástico. veamos de nuevo. Espero que sí. Muchas gracias de nuevo por invitarme, Xavi. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues hemos escuchado a Jacobo como filósofo de cabecera. Pon un filósofo en tu vida. Me parece estupendo y creo que estará de acuerdo. Bueno, pues tenemos una sección también que va a ser recurrente en este programa. Sí. Tenemos a Javier Luque, que es un fantástico periodista, que de vez en cuando, siempre que tenga oportunidad, y yo espero que sea a menudo, nos regalará pequeños relatos que nos ayuden a ver la temática del día desde otro punto de vista, que nos ayuden a pensar, a reflexionar y a ver cómo esta pequeña película que él nos presta. Y vamos con el primero. Jamás pudo prever que aquella misma mañana la mezcla caprichosa de la casualidad y un simple gesto le cambiarían para siempre. Su vida transcurría al margen de los demás, como si fuera una función donde solo se intuya el público, protegido por la oscuridad del patio de butacas. El telón se levantaba a las 6 de la mañana. El primer acto constaba de ducha y afeitado, el segundo, café con leche, tostada y una manzana, y el tercer acto consistía en bajar las 4 plantas de su edificio y encarar los 300 metros que le separaban de la boca del metro. Cada día la misma función, calculada al milímetro y a la milésima. Aquella mañana no había alterado un ápice el guión. El metro de las 7:34 llegaba puntual. Entró en el tercer vagón, giró a la derecha y se sentó en el primer hueco. Se puso los auriculares y seleccionó el último programa del podcast de sátira política que solía escuchar los 15 minutos que duraba el trayecto. Un humor ácido con el que él mismo se sorprendía en ocasiones sonriendo. No era una carcajada, eso sería impropio de él, sino una sonrisa breve, transparente, ajena al juicio de los demás. Aquella mañana no era diferente, al menos no lo fue hasta aquel preciso momento. Un esbozo de sonrisa se empezaba a formar, como de costumbre, con las primeras notas de la sintonía de entrada del programa de radio, cuando una sensación en el estómago le hizo dirigir la mirada a aquel mundo que prefería ignorar, el mundo de los ajenos. No le alteró ningún ruido, ni nadie le había llamado directamente. Sus ojos parecían haber sido convocados por la mirada de aquella chica, como si ambos tuvieran imanes en vez de pupilas. «Tienes una sonrisa muy bonita», dijo ella. «Nunca dejes de sonreír así», remató. Los altavoces anunciaron la inminente llegada a la siguiente estación. Incapaz de articular ni un sonido, con la boca todavía a medio abrir, acompañó con la mirada cómo la chica se levantaba y salía del vagón. Pasaría semanas recordando el ruido de la puerta automática cerrándose tras ella. Utilizaría su memoria para recorrer una y otra vez el perfil ondulado de su cabello y cómo las escaleras mecánicas empujaban su figura fuera del campo de visión. Pero eso pasaría semanas después, no en aquel preciso instante. Allí y entonces lo que le invadió fue la cálida certeza de que era capaz de despertar un atisbo de deseo e interés en los demás. Hacer feliz a la gente, en realidad, solo cuesta una frase, se dijo. Desde entonces, cada mañana, al entrar en el tercer vagón y sentarse en el asiento vacío, mira con ternura a la persona que tiene delante y dice un «buenos días», mientras esboza una sonrisa plena y transparente. Bueno, pues este es el primer relato que nos ha dejado Javier. No es el último y nos irá alegrando las horas de radio, los minutos de radio. En este primer programa hemos querido también preguntar a través de redes sociales qué es para vosotros la felicidad. Y tenemos un poco de todo. Por ejemplo, para Gema Santiago la felicidad es viajar y descubrir los divinos sabores de esta vida. Para Alberto es encontrar tu sitio. Para Fanny las croquetas, no sabemos si es que le gustan, supongo que sí, que le gustan mucho, pero sí que es verdad que hay muchos y ahí hecho mano de los filósofos, que lo de estar bien con uno mismo se repite en algunos casos, ¿eh? Es decir, esa sensación de estar a gusto, de estar bien, de esa coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Luego hay algunos como más largos, como la felicidad es un estado del ser inherente a toda persona, pero que no todos descubren en la vida. Eva Sánchez. Bueno, llevamos un buen rato dando vueltas al tema de la felicidad, pero igual ya es hora, Xavi,
que nos aclares que utilizamos la expresión felicidad para hacer referencia a dos conceptos distintos que vale la pena que nos lo expliques. Pues mira, uno de estos conceptos, o sea, por un lado, podemos decir que algo nos hace felices. Y aquí felicidad viene a ser algo como un sinónimo de divertido, de disfrutar. A esto lo llamaremos la felicidad del momento. Esto que estoy haciendo me gusta. En este momento estamos en la radio y disfrutamos, lo hacemos porque queremos, porque nos apetece y porque nos gusta. Y eso nos hace ser un poquito más felices. Se trata de actividades que nos hacen sentir realizados, valorados o que simplemente disfrutamos, pero que no tienen por qué hacer que nuestra vida sea mejor. Son actividades que me hacen sentir bien, pero que cuando han acabado no cambian de manera importante el modo en cómo percibimos nuestra vida. Leer, escuchar música, ver una película, ducharte, meditar. Yo puedo estar disfrutando, realmente son ratos felices, nos hacen estar un poquito más felices, pero nuestra vida no es más feliz por haber hecho cosas que nos permitan disfrutar. Podemos entender también la felicidad no como algo pasajero, sino como un estado emocional mucho más duradero. En este caso, estamos hablando de la felicidad de la memoria. De cuando de modo introspectivo nos respondemos a la pregunta ¿soy feliz? Cuando alguien te dice si eres feliz, tu cabeza se va a hacer como una foto general de todo lo que tienes y lo que te falta. No en ese instante, ni siquiera hoy o este mes, sino en tu vida. Estoy contento con quien soy, he logrado lo que me había propuesto para esta etapa de mi vida. Esta es la felicidad de la memoria. Tenemos estas dos felicidades y tendremos dos estrategias distintas para alcanzar cada una de ellas. Pues venga, cuéntanos. Para alcanzar la felicidad del momento, basta con comprometerse con uno mismo a hacer todos los días mínimo 2 o 3 cosas que te permitan disfrutar, sin que la pereza, la tristeza y, lo más importante, las necesidades de otros nos hagan posponer eso. Uh-huh. Solo dejaré de hacer aquello que a mí me hace feliz para ayudar a otro cuando ayudar a otro también me hace feliz. ¿Vale? No porque me lo impone, no porque me lo pide, no porque es insistente, no porque no sé decir que no. Si yo lo dejaré todo, iré a ayudar, porque ayudando a esta persona yo soy más feliz. De lo contrario, no lo seré. No lo seré o sí que lo seré porque el otro no va a contar con mi ayuda en ese instante. Y para alcanzar la felicidad de la memoria, ¿qué nos aconsejas? Para alcanzar la felicidad de la memoria tenemos que hacer pequeños pasos que nos acerquen a nuestros objetivos vitales, que nos permitan dedicar más tiempo y de más calidad a aquellos aspectos que para nosotros tienen más importancia. Piensa un momento en qué cambiarías de saber que tan solo te quedan 2 años de vida. ¿Te levantarías a la misma hora? ¿O te levantarías antes y desayunarías con más tiempo? ¿Te dedicarías a lo mismo? ¿Cuánto tiempo dedicarías a tus amigos? ¿Los verías con la frecuencia que los ves o encontrarías un ratito todas las semanas? ¿Y a tu familia? ¿Las verías más o a lo mejor las verías menos? ¿Estudiarías algo? ¿Aprenderías a tocar algún instrumento? ¿Vale? Una vez tienes todas estas cuestiones, lo que tienes que hacer es repartirlo para que la felicidad del momento y la felicidad de la memoria tengan cabida. Yo cojo la semana y entonces decidiré qué cosas que me permiten disfrutar voy a hacer todos los días y qué cosas que me permiten llegar a ser quien quiero ser puedo hacer todas las semanas. Este es el reto. Bueno, podemos invitar a la gente que si van a hacer ese reto, que nos lo cuenten por redes sociales, si te parece. Me parece fantástico. Bueno, pues hasta aquí el primer programa de Carpe Diem dedicado a la felicidad. Xavi, a modo de resumen, ¿qué crees que deberíamos destacar que pueda ayudar a nuestros oyentes a ser más felices? De quedarnos con algo, Lola, que sea entender que la felicidad es una cosa muy seria, que hay que comprometerse con ella, que hay que cumplir con nuestra parte. Es cierto que hay ocasiones en las que no podemos alcanzar esa felicidad de la memoria, esa eudaimonía que nos comentaba Jacobo, porque alguien ha muerto o enfermado, nos han despedido o nos han roto el corazón. Pero es entonces cuando más hay que trabajar para seguir comprometido con lo que nos divierte y con lo que para nosotros es importante. Y entonces, Lola, un buen día, sin esperarlo, te das cuenta que has recuperado esa felicidad.
Bueno, pues con esta frase que nos acabas de dejar, ¿quién no va a creerte? Lo dicho, que todos aquellos que vayáis a hacer el reto, que vayáis a hacer cambios en vuestras vidas para conseguir esa felicidad, o primero plantearse qué es para vosotros la felicidad, que igual es lo que más nos ha quedado claro, ¿no? No para todo el mundo es lo mismo, ni a todos nos reporta lo mismo. Nos vamos ya. Recordad que los audios de Carpe Diem los vais a poder encontrar en el perfil de Progressive en iVoox, que lo vamos a colgar a través de redes sociales. También estamos en Twitter, Facebook, Instagram, que podéis dejar los comentarios de lo que os ha parecido este primer programa. También si queréis que queramos hacer un programa específico sobre algo que os... Sugerencias, comentarios... serán bienvenidas. Pues nada, hasta la semana que viene, el miércoles a las 9. Sed felices. Un abrazo y buenas noches. Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.